Gracias por continuar en Hablemos un rato. Ahora les presentaremos la historia de una trabajadora sexual. Ella compartió con nosotros algunas anécdotas de chavalos que han sido llevados por obligación por padres, tíos o amigos, muchachos que se iniciaron sexualmente con ella. Escuchemos. Una vez un señor era cuidador de calle, y entonces me sugirió de que tenía sus dos niños, uno de 13 años más o menos, y uno de 16 años. En ese tiempo yo tenía 22 años, que me los iba a traer, que él me iba a pagar. El machismo es una epidemia que también afecta lo exitoso que puede llegar a ser la primera vivencia sexual en los hombres. Conozcamos a una trabajadora sexual que nos cuenta su experiencia con los primeros adolescentes que le llevaron para que ella le quitara la virginidad. Con el primer niño, que era el que tenía 13 años en ese tiempo, yo utilicé condón. Yo estaba todavía joven, no tenía tanta experiencia. No supe cómo manejar la situación y lo hice, digamos, de manera así grotesca, solo por lo que me estaban pagando. Le puse su preservativo. Se dio la situación. El muchacho pues no sabía de qué hacer. Él actuó, hizo movimientos sexuales, pero al mismo tiempo me dijo de que no sentía nada, que él no estaba sintiendo nada. Entonces que así lo dejáramos, pero que le dijéramos al padre que sí habíamos hecho. Entonces cuando el papá salió, sí le dije que habíamos hecho. Y entonces me pidió la prueba, que a dónde estaba. Y entonces, pero como miró él que no habíamos hecho nada, entonces me pasó al segundo. Con el segundo sí hicimos, pero, o sea, cuando él pensó de que tal vez había terminado o había tenido coito, pero no era así. Lo que había sucedido era de que él se rompió, digamos, el hilito que tiene el pene, y entonces chorreó sangrita. Entonces sintió el lubricado y al mismo tiempo ardor. Entonces se suspendió y entonces ya el papá llegó a ver que qué había pasado. Entonces él se sintió satisfecho de que sí había pasado algo. Pero el muchacho no se sintió satisfecho porque él sentía dolor y ardor. Desde hace mucho, el retardo de la vida sexual en los hombres ha estado lleno de prejuicios y conceptos degradantes hacia su virilidad. La concepción de conceptos falsos que puedan justificar la falta de experiencia sexual en el hombre siempre prevalece. El padre generalmente como que le preocupa, porque hay ese tabú también que sí es gay. Entonces que si lo miran crecer, que tiene 15, 20 años y no lo miran que lleva una novia, tal vez no es porque el muchacho se esté dando tiempo, porque en las escuelas eso le explican. Y si el muchacho va a la iglesia, también en la iglesia le explican de que tiene que darse su tiempo, de que va a haber el tiempo que llegue la persona indicada, de que tiene que dar tiempo que su cuerpo se macice o que su cuerpo evolucione para tener relaciones sexuales, tanto mujer como varón. Pero el padre a veces como... estamos en una época que los hijos sí están educándose, los padres no se educaron. A pesar de decir que estamos en una época moderna, buscar a una trabajadora sexual para iniciarse en el sexo parece no quedar atrás. Con 20 años en esta profesión, nos cuenta si la costumbre de llevar a los hijos varones donde la trabajadora sexual sigue vigente o no. Llegan menos. Llegan, pero llegan menos. Ahora no los inician los padres, ni los tíos, sino que los amigos. Llegan los grupitos de 5, de 4. Una vez tuve una experiencia con un muchachito como unos 14 años. Me acuerdo que era gordito, casi como no le habían crecido sus partes todavía, no tenía pelito, pero lo llevaron los amigos. En ese tiempo andaban como 5 amigos detrás con él. Prácticamente el condón no le quedaba, porque su parte íntima eran pequeñas. Lo mismo sucedió, yo le puse el condón, él encima de mí, hizo los movimientos y todo, pero no sintió nada tampoco. No me lo dijo, pero sí, yo miré de que no sintió nada. Y ya eso fue hace poco, ya con la experiencia que yo tengo, yo traté de como excitarlo o de tocarlo, pero no valió eso. Claro, él se excitó porque decía el cuerpo naturalmente, pero no hubo aquel gozo, que yo mirara, pues, aquel sentimiento de que sí estaba disfrutando. El rol de la familia es primordial en la plenitud sexual de los hijos.
Las concepciones erróneas acerca de la virilidad pueden contribuir a relaciones sexuales frustrantes. A los padres de familia le digo, más a los varones porque generalmente las mamás cuidamos mucho a nuestros hijos. En el caso de los papás o los tíos o los amigos, lo que sea, no es conveniente porque le estamos sacando de la inocencia, porque ellos se deben de iniciar de manera espontánea conforme ellos vayan creciendo y conforme la misma vida los encauce en ese camino. No necesariamente porque alguien los lleve y que sea algo, tenés que ir porque quiero ver si sos machito, a derribarle un poco los sueños tal vez de una relación amorosa y cariñosa que pueden tener con una novia a la que pueden tener con una persona así pues de la calle o pagada. Que no lo hagan, que más bien los aconsejen, de que se cuiden y que si lo hacen, de que se protejan. Hablar sobre sexo puede ser incómodo tanto para los padres como para los adolescentes. Auxiliadora Marenco nos explica por qué es importante que los padres y las madres de familia hablen de este tema con sus hijos e hijas. Es sumamente importante porque muchos padres creen que la escuela se va a hacer cargo de eso y no es la escuela la que le corresponde. La escuela dice cosas alrededor de asuntos formales, biológicos, anatómicos, crea algunos valores, pero imagínate que la escuela venga con un discurso que el niño o el muchacho no ha escuchado en su casa, sea que no lo ha escuchado y entonces solo copia lo que le diga la escuela, y si se contradicen es peor todavía. Entonces los padres siempre tienen que saber que los encargados de la educación de los hijos son ellos y no los maestros. Los maestros se esfuerzan en reforzar los valores que socialmente son aceptados para uno u otro sexo, pero los verdaderos responsables son los padres. Entonces muchos padres por ignorancia o por temor evaden esa responsabilidad aduciendo como que no existe, pero existe y está como una pulsión, está como un ímpetu enorme. Te guste o no, tu hijo se va a masturbar, te guste o no, tu hija se va a besar con su novio, te guste o no, en algún momento van a tener deseo de hacer la relación sexual y vos, con tu oreja fría, fingiendo demencia, encontrás un paquetito de pastillas anticonceptivas entre sus calzones, te pegas un gran susto, vas donde el padre Joselito o vas donde no sé quién a pedirle consejo, cuando el verdadero valor de los padres es ir viviendo paralelamente con sus hijos cada uno de los cambios y cada uno de los retos que significa ir creciendo.